diapositivas de tratamiento, 2, 3 diapositivas de imágenes y de laboratorio, una diapositiva. No, si el curso es laboratorio, definitivamente sus exámenes de laboratorio tienen que ser los primordiales. 2 a 3 diapositivas. Mira, y lo escriben así, no hay ningún problema, pero lo explican. Le estoy pidiendo, y es más, quizás acá arriba, en los antecedentes, ya le pidieron. Ya, pero a pesar de que ya le pidieron ustedes dentro de sus controles, también le van a pedir, ¿no? Por ejemplo, si el paciente está con anemia, dentro de su plan de trabajo, de hecho, que le van a seguir pidiendo hemoglobina porque tienen que vigilar si la anemia persiste. Si el paciente es diabético y en el examen, en el relato clínico decía que tenía diabetes, de hecho que le van a seguir pidiendo glucosas porque tienen que saber que esté estable, la glucosa no ha subido o no ha descendido mucho porque también quizás le están dando insulina y quizás le están al rango de hipoglicemia. Entonces, todos los exámenes que ustedes piensen que le deben tener y con sustento. Yo pienso que este examen es por esto, por esto, por esto. Si acá no lo escriben, no hay ningún problema, pero lo hablan. Ya, pero lo hablan. Se van a dar cuenta cuando yo dicte la teoría de las diapositivas. Yo jamás me voy a considerar un ejemplo de nada ya. Siempre tomen las buenas cosas de todas las personas, ya, y las malas cosas las obvien, ya, para mejora de ustedes. Entonces, las diapositivas siempre son una ayuda. Las diapositivas se leerá una parte, pero todo tú lo tienes que saber. Por ejemplo, ustedes se pueden ayudar con esto, pero ustedes lo explican por qué. Si por ahí un examen no cuadra, pues yo, acabado su exposición, yo ya pregunto por qué sí, por qué no. Y a veces sí dicen, ah, no, doctor, disculpes, tiene razón, este examen no va. O le digo, miren, muchachos, y si le pedían este examen, ¿ustedes creen que sirve? No, sí, doctor, sí sirve. Y se va agregando, se va haciendo porque tienen que hacer un informe en PDF también de cada caso clínico. Y ahí sí ya colocan, pues acá, ¿no? Lo que ustedes piensan, ahí en el siguiente. Pero en la diapositiva tan solo es para que se guíen, ¿ya? Y sean eh, desglosen todo lo posible en laboratorio. Imágenes o tratamiento que ustedes me presenten una diapositiva, personalmente para mí es suficiente. Lo que tienen que desglosar es laboratorio. ¿Ya? Laboratorio es lo primordial en ustedes, porque el curso es laboratorio. ¿Ya? Al menos los alumnos que les va a tocar en mi curso, en mi grupo de prácticas. Ya, porque eso yo sí soy muy minucioso en esa parte. Ya, la primera vez se les fue, ya les digo, miren muchachos, el curso de laboratorio, tal. Y eso afecta en su nota, ¿ya? Y no tengan miedo de equivocarse. Planes auxiliares también, si es que ustedes ven, mira, con una diapositiva y listo. De acá lo que es el síndrome principal, los síndromes secundarios, el diagnóstico presuntivo, el plan terapéutico de ser el caso. Acá hay mucha teoría, acá hay mucha teoría. Acá tan solo ustedes colocan los fármacos y lo explican suficiente. Y listo. Y las conclusiones que han llegado en ese caso, en que aprendieron del caso clínico, y listo. Todo eso más o menos en media hora, siendo exagerados, 40 minutos de exposición. Pero mientras más rápido lo hagan es mejor porque nos da más tiempo de explicar. ¿Ya? A ver. Listo. ¿Alguna duda o pregunta respecto al curso? Porque yo voy a entrar a la teoría. Va a ver, pasito, pasito, doctor. Sí, los pasitos son obligatorios. No sé si se active desde la siguiente. Es que eso vaya dependiendo de cómo se active el. Denme un segundito, creo que yo tengo que marcar ya asistencia de salida de lo del jueves, porque eso sí nos molestan bastante con estas cosas, la verdad. Los pasitos van a ver desde el momento que la universidad active la plataforma. Y sí o sí, desde ese momento que se activa, los van a dar. Doctor, Sí o este sí. curso tiene seminario y práctica, ¿no? ¿Cómo? Este curso tiene seminario y práctica. No, solo seminarios, se puede decir, casos clínicos. Práctica no tiene. Dime, Leonardo, ¿qué quieres preguntar? Doctor, entonces solamente los libros que va a tomar en cuenta, bueno, primordiales sería el Balcells y el Henry, ¿no? Sí, 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 por ahí hay otros.
como artículos, pues sí, no estaría de más, ¿no? Pero esos son los bases, bueno, por ahí los PTT, ¿no? Ahora, respecto a los grupos de seminario, yo les sugiero que coordinen con Diego porque eso yo ya no lo manejo. Ya eso lo maneja la universidad. Se supone que ya hasta esta semana pues verán los que se matriculan extemporáneo y ya empiecen a armar grupos. Entonces, eso ya créame que yo no decido, pero las reglas es para todos igual, ¿ah? Yo creo que la siguiente semana no va a haber práctica, porque generalmente las dos primeras no hay. Ya generalmente las dos primeras semanas no hay, porque en la tercera, si se dan cuenta, esta semana no va a haber prácticas. Pues la siguiente semana es la de renal. Pero ¿qué se hace para igualar las semanas? En la tercera semana se hace un caso clínico de renal y uno de hepático. Listo. Y ahí nos emparejamos con las semanas. Y ahí al siguiente semana ya son dos casos clínicos por la teoría que te toque. ¿Ya, muchachos? ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Nada? Ya, entonces ahora voy a abrir ya la teoría para ya empezar y bueno, poder terminar por hoy día. Y disculpen, todo ha sido así como a ustedes quizás les dan de un momento a otro, a nosotros también. Yo estaba bien confiado que todavía no tenía teoría, si no, quizás hubiera viajado para poder conocerlo, ¿no? Nayeli, ¿querías hablar? No, doctor. Nayeli, ya. Ya, entonces, ya, si no hay ninguna pregunta, ya empiezo la teoría. Si por ahí les queda alguna pregunta al final, por favor. Ya está, quiero ver acá cómo lo grabo. Recording in progress. ¿Me avisan si se ve, por favor? Sí, se ve. Ya. Buenas noches nuevamente con todos. La primera clase está relacionada a lo que es el laboratorio de enfermedades renales. Bueno, los contenidos, una breve descripción de lo que es anatomía y fisiología. Y luego ya entramos pues a todo lo que corresponde al laboratorio, ya sea marcadores de función renal, recordar y ver qué exámenes podemos hacer para lo que es valorar la tasa de filtración glomerular, la depuración de creatinina, que es lo más utilizado, y en último, algunas cuestiones técnicas de cómo se hace un examen de orina, cómo lo usamos, y bueno, algunas pausas o pautas, perdón, de enfermedad renal aguda, crónica, síndrome nefrítico y nefrótico, donde ahí sí van a utilizar laboratorio para diferenciar una de otra, sobre todo el síndrome nefrítico y el nefrótico. Bueno, dentro de lo que es anatomía y fisiología, pues el riñón, como ustedes sabrán, es un filtro. Contamos con dos riñones que pues tienen procesos sobre todo de eliminación y excreción de productos metabólicos que, bueno, estos son transportados hacia el riñón por la sangre y mediante diferentes procesos se genera una sustancia llamada orina que se concentra y por el uréter va hacia la vejiga y luego a la uretra para ser eliminado, ¿ya? Para ser eliminado. ¿Para qué sirve? Pues ayuda a lo que es el control del líquido extracelular, también nos ayuda para el equilibrio electrolítico y ácido base. Y bueno, pues como ustedes recordarán por anatomía bueno, eso que lo ven en histología, lo que es la unidad funcional, pues la nefrona, ¿no? Entonces, ¿cuántas nefronas tenemos aproximadamente? 1 millón por cada riñón. Tiene partes, desde la parte externa hasta la parte
más interna, que bueno, pues sigue una secuencia, ¿no? Donde empieza por el glomérulo, igual la filtración empieza por esa zona. Glomérulo, cápsula de Bowman, tubo conector proximal, lasa de Engle, distal y tubo colector. Ya es una secuencia anatómica que cada zona tiene una función especial que lo vamos a ver. Ya que eso también ayuda a determinar algún tipo de patología que se relaciona con el laboratorio que nosotros vamos a solicitar. ¿Cómo se forma la orina? La orina se forma mediante 4 procesos: filtración, reabsorción, secreción, excreción. En forma general, pues las sustancias llegan a través de la sangre hacia lo que son el glomérulo. Hay procesos en lo que es la cápsula de Bowman. Hay sustancias que el cuerpo asume que se deben reabsorber y no se deben eliminar, como por ejemplo agua, la glucosa, que prácticamente casi toda la glucosa que va a filtrarse o va al riñón se reabsorbe, no se elimina. Ya, salvo que tengas alguna patología como diabetes, aminoácidos, vitaminas hidrosolubles y sobre todo el agua. ¿Ya? Entonces también pues en la nefrona lo que vamos a tener es la secreción, que así como hay sustancias que se deben absorber, hay otras sustancias, sobre todo del metabolismo, por ejemplo, de las proteínas, de los aminoácidos, como que es la urea, se tiene que eliminar. ¿Ya? Y pues finalmente cuando ya todo esto se concentra, se agrupan en los tubos colectores, cáliz mayor, uréter, y ya se elimina. Se eliminan a través de la orina. ¿Cuánto al día filtra el riñón? Generalmente 180 litros por día en un adulto sano. ¿Cuánto es el volumen? Aproximadamente de 0,8 a 1,8 o hasta 2, dicen, litros en promedio, ¿no? Siendo ya un valor promedio, hasta 2 litros por día de orina nosotros eliminamos en un adulto sano promedio, varón generalmente, en mujeres un poquito menos. ¿Y cuánto es el porcentaje de que se elimina? Menos del 1% de lo que se filtra. Es poquísimo, casi todo, se dan cuenta, casi todo se reabsorbe, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las barreras de filtración? Como ustedes se acordarán de histología, pues está la cápsula de Bowman, los podocitos, que es muy importante. Me avisan si se entrecorta, por favor. Cuiden su micro. Y los diferentes procesos o estructuras anatómicas que nos ayudan a una filtración. Esto es a nivel microscópico definitivamente, ¿no? Como ustedes han visto en histología. Cada parte de la nefrona, pues, ya sea el tubo contorneado proximal, asa de Engle, tubo contorneado distal y tubo colector, cumplen una función. Dentro de estas, el que mayor cantidad de sustancias reabsorbe es el tubo contorneado proximal. Si se dan cuenta, miren, la glucosa, vitaminas hidrosolubles, sodio, potasio, bicarbonato, calcio, magnesio se reabsorbe. Y el agua también, ¿no? Un 70%. Y secreta aniones que no son útiles para el organismo, como hidrógeno, aniones orgánicos, cationes, amonio, que se tiene que eliminar. ¿Ya? Las otras zonas también, definitivamente, acá tener en consideración sobre todo eh, lo que es la asa de Engle gruesa, que es la parte ascendente, que como verán a ver, no sé si puedo tener esta parte, acá, esta partecita, acá lo que es un poquito más grueso, esto de acá, no sé si puedo cambiar de color esto, porque es muy importante en esa parte porque existe una proteína. Nosotros generalmente no eliminamos proteínas, pero sí hay una única proteína que una persona sana elimina, la proteína de Tons-Horfat. Y esta proteína adquiere la forma de un túbulo o un tubo porque pasa por esta zona. Pasa por esta zona y esa parte del asa ADN le da esa forma. Ya se sintetiza en la asa descendente, pero adquiere su forma en la asa ascendente. ¿Ya? Ahora, ya que pasamos a una breve descripción, pues la parte de los marcadores. ¿Para qué nos sirve?
para ver si el riñón funciona de manera adecuada o no, relacionado también a lo que es la edad, el sexo y hasta la raza. Siempre se busca que el marcador que nosotros usemos de función renal no tenga que alterarse ni por la edad, ni por el sexo, ni por la raza. Es complicado porque un niño, pues su depuración no va a ser igual que un adulto. Una persona de 80 años no va a ser su depuración igual que uno de 20, uno de raza negra, uno de raza blanca, un varón con una mujer, por cuestiones de volumen y todas esas cosas. Entonces, siempre se está tratando de buscar el mejor. No se ha encontrado. Se utiliza quizás el que más se asemeje y a la función normal y al más rápido de poder usarla. Ya, dentro de estos tenemos, por ejemplo, lo que es la urea, el nitrógeno ureico sanguíneo, que es el BUN en inglés, el Blood Urea Nitrogen. Acá en Perú, nosotros lo mencionamos como si fuera lo mismo ya. Pero si ustedes leen literatura de americana, europea, el BUN es diferente que la urea. Se parecen mucho, ¿no? Porque están asociados a lo que es la degradación de proteínas. Ya, pero el BUN tiene un valor un poco inferior a la urea. Pero acá en Perú, generalmente se menciona que es lo mismo. Ya, que es lo mismo. Pero hay una formulita que lo vamos a ver más adelante, donde se van a dar cuenta que se puede obtener el BUN de manera fácil. Otro marcador de función renal, el que lo utilizamos al momento ahorita, es lo que es la creatinina. Es el que generalmente usamos. Tiene desventajas, pero bueno, eso es lo que al momento nosotros usamos. Podemos utilizar también la relación BUN-creatinina, que sí nos ayuda en circunstancias específicas. Otro que es lo mejor, se podría decir, es la tasa de filtración glomerular y por ahí también el examen de orina. Pero una función renal en general, ¿con qué lo medimos? Cómo ese riñón filtra la orina. Y como su nombre le dice, filtración glomerular. ¿Qué significa eso? Que lo que vamos a medir es la filtración que se da en el glomérulo. Solo en el glomérulo. ¿Ya? Ahora ya empezamos a desglosar. La urea. La urea fue el primer marcador que se ha utilizado, miren, desde 1827, o sea, tiene ya más de 100 años ya, va a ser 200 años que lo están usando, ¿ya? Y cómo cómo se dieron cuenta, sobre todo en pacientes que empezaban a tener problemas renales, ¿ya? Pacientes a problemas renales. Después apareció lo que es el BUN, como yo les decía, que se relaciona muchísimo, ¿no? Y se dice que la urea es el principal desecho de sustancias nitrogenadas en el organismo de una persona. ¿De dónde sale la urea? Del metabolismo de proteínas y aminoácidos, que se elimina pues casi en su totalidad a través de la excreción de la orina. Ya, pero esto está relacionado con el hígado también. Ya, el hígado tiene que estar funcionando de manera normal porque es el que metaboliza y transforma los proteínas y aminoácidos en urea. ¿Ya? O sea, el riñón los elimina, pero los que los sintetiza, la urea, pues es el hígado. Quiere decir que una paciente hepático, yo tengo que vigilar su función renal con el tiempo. ¿Cuándo aumenta la urea? Si sabemos que es productos de degradación de proteínas, cuando hay dieta alta en proteínas, cuando hay incremento del catabolismo proteico, cuando hay hemorragias digestivas, ya que estas sustancias al momento de catabolizarse o metabolizarse eliminan sustancias derivadas de hidrógeno, entonces aumenta la urea. En fallas cardíacas igual, tratamientos con corticoides, la deshidratación, ya hasta cuadros neurológicos agudos, se ha visto que también aumenta el metabolismo y se generan sustancias derivadas de hidrógeno. Cuando disminuye, no es que disminuya generalmente, sino que se diluye, o sea, como que el cuerpo tiene más agua, se podría decir así, y por lo cual es como que tú tienes un balde de agua, ¿no? Una taza de agua, por ejemplo. Si tú le pones 5 cucharadas de azúcar, esa taza va a estar dulce. Pero si tú le pones las 5 cucharadas en un cilindro de agua de toda tu casa, pues vas a sentir que el agua ni siquiera está algo ligeramente dulce. Entonces ahí ha aumentado el volumen, en la cantidad de agua
Entonces, ¿cuándo aumenta el agua? Cuando te colocas líquidos en el embarazo y la hepatopatía grave. ¿Por qué hepatopatías graves? Por la disminución de las proteínas que te generan ascitis. No sé si se han dado cuenta, ¿no? Pues estos pacientes, pues en el abdomen acumulan líquido, entonces tienen dilución también de líquido por la disminución de la albúmina generalmente. Y hay que darse cuenta, mira el problema del hígado, ¿no? La relación. Entonces, más que disminuya es porque se diluye. Pero bueno, pues si tú lo mides en la sangre, definitivamente va a estar menor. Y ahí miren ese pequeño cuadrito abajo. Si es que ustedes tienen dos valores, BUN y urea, si a ti te dicen, mira, la urea, el BUN del paciente es, no sé, 15. ¿Cuánto es su urea? Lo multiplicas por 2.4. Y si tú tienes la urea y quieres saber cuánto es su BUN, lo divides entre 2.4. Listo. Generalmente, y bajo esta fórmula se van a dar cuenta que la urea es más alta que el BUN. Normalmente te dicen, ¿no? Que la urea es de 25 a 35, del BUN de 15 a 20, pero acuérdense que esos valores es de acuerdo al equipo que ustedes usen, ¿no? No son valores absolutos. Los únicos valores absolutos que a veces se puede dar son de ciertos analitos específicos, por ejemplo la glucosa, que hay criterios para diabetes. Es lo único específico en realidad. Después no. Hay otros que de acuerdo al equipo que tú utilices para medir. ¿Ya? Pues esta es una fórmula práctica de cómo obtener la urea, ¿no? Otro analito es la creatinina. ¿De dónde deriva la creatinina? Pues del metabolismo de creatina y fosfocreatina de lo que es el músculo esquelético y del consumo de carne. ¿Dónde se libera? Pues en la circulación sanguínea a una velocidad constante. Es constante o con el tiempo que hay esta segregación. Se filtra a través del glomérulo y esta filtra por el glomérulo, sí, pero no se reabsorbe ni se metaboliza por el riñón. ¿Qué quiere decir? Que la creatinina que llega al riñón pasa nada más. Es como un medio de transporte, ¿ya? Y quienes participan generalmente, pues acá hasta un 15% también secreta lo que es los túbulos. Es poco si se dan cuenta, más es el proceso de filtrado. Y bueno, te menciona, ¿no? Que la creatinina reemplazó al BUN para lo que es la valoración de la función renal. De hecho, ¿no? Que la creatinina se relaciona mucho mejor con la función renal. ¿Ya? Eso se utiliza hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, en lo que generalmente nosotros usamos para lo que es la tasa de filtración glomerular. Lo que es la creatinina con la filtración glomerular se dice que no es lineal, es cierto, porque ahorita van a ver con las fórmulas que existen, a veces la tipo de absorción es una absorción hasta logarítmica. No es una línea que se llega a lo que es la absorción con la filtración glomerular. Bueno, esa es la parte matemática ya, pero para que lo tengan en cuenta. Es bueno utilizar la creatinina porque no es rápido, fácil, se encuentra en todo laboratorio, pero también tiene limitaciones. ¿Por qué? Porque no nos ayuda en lo que es insuficiencia renal crónica. A veces los pacientes con insuficiencia renal crónica pueden tener una creatinina normal. Entonces acá se valora quizás el paciente pueda estar en procesos de diálisis. Entonces no nos ayuda mucho acá la creatinina. Ahora, hay otro problema, ¿no? Para que la creatinina suba en un paciente para determinar que tenga insuficiencia renal, tiene que tener la función renal disminuida más del 50%. O sea, si el paciente recién tiene 10% de daño renal, su creatinina va a ser normal. Tiene que bajar hasta la mitad de función. ¿Cómo decir algo para que me entiendan? Un riñón no funciona y otro sí funciona. Ahí recién la creatinina va a subir. Si no, no. Entonces no me ayuda, ¿no? Para determinar que cuando una persona recién está sus riñones fallando, no me ayudaría a medir creatinina. ¿Ya? Y bueno, lo tercero que les decía, ¿no? De la insuficiencia renal crónica, que algunos pacientes la tienen normal, ¿no? Y eso porque el cuerpo también ya se adaptó. ¿Cuándo sube la creatinina? Pues asociada a lo que es el metabolismo muscular, pues cuando el paciente tiene más masa muscular, más se utiliza dieta hiperproteica, en la sepsis, traumatismo y cirugía mayor. ¿Por qué en el traumatismo, la sepsis? No, en el traumatismo y cirugía mayor, porque en este tipo de casos tú destruyes tejido muscular. Y si tú destruyes tejido muscular es lo mismo que tener una mayor masa muscular libre, ¿no?
Entonces se genera más creatinina. Entonces tú en un paciente, por ejemplo, que le has abierto el abdomen o le has hecho una cirugía grande por un trauma, definitivamente vas a encontrar lo más probable es su creatinina elevada. Vas a tener que valorar con los días para ver si de verdad es un daño renal o tan solo por la cirugía que tú has hecho, ¿no? Cuando disminuye, cuando aumenta la edad, a veces también aumenta la creatinina. No, eso está 50-50. Bueno, disminuye también el sexo femenino, eso ahora está con las fórmulas. Claro, si les digo que está asociado a la masa muscular, si el paciente tiene atrofia muscular, pues definitivamente va a tener menos creatinina. ¿Por qué el hipertiroidismo? Porque el hipertiroidismo, uno de sus problemas es el consumo muscular. Estos pacientes con hipertiroidismo son flaquitos, ¿ya? Entonces también está relacionado, ¿no? Es por eso que un paciente con insuficiencia renal se le tiene que hacer dosaje de hormonas tiroideas, de todas maneras, ¿ya? Por ahí también tenemos lo que es el síndrome de Cushing, ¿no? Asociado al aumento de corticoides, lo que le llaman la cara de luna llena. Otra prueba de función renal que no se utiliza mucho, pero podemos utilizar lo que es el radio, lo que es boom creatinina. ¿Cuándo es normal? Cuando el boom y la creatinina estén en una proporción de 10-1, ¿ya? De 10-1, relacionado con la tasa de filtración glomerular. Ahora, cuando este boom aumenta su proporción a 20-1, generalmente es porque hay disminución del volumen intravascular o efectivo. Entonces, cuando pasa esto, generalmente son causas prerrenales. O sea, el riñón no se ha afectado, sino otra causa antes de que llegue al riñón, como por ejemplo sangrados digestivos, daños tisulares y a veces hasta también consumo de antibióticos o corticoides. ¿Ya? La relación 10-1, como yo les decía, también se puede dar en falla renal aguda por necrosis tubular. Al ser una falla renal aguda, es algo corto, que el boom no se dispara. Ahora, cuando es el boom con la creatinina en un radio de 5-1 o menor, ¿qué significa? Que hay aumento de creatinina y disminución del boom. ¿Cuándo aumenta la creatinina? Cuando hay metabolismo proteico muscular. ¿Qué es la rabdomiólisis? Es la destrucción del músculo. Entonces, por ahí sí se correlaciona, ¿no? De que la creatinina aumente más que el boom. Este es el resumen de lo que hemos visto, pero acá vamos a rescatar lo que es la cistatina C. También funciona como un marcador funcional, es una proteína de bajo peso molecular. Y bueno, se dice también que disminuye su reabsorción cuando hay daño renal agudo. Ya, acuérdese de algo. Su nombre químico, se podría decir, es una proteína traza alfa. Ya, así como al final ven una beta, la cistatina es una proteína traza alfa. Ya, no es caro y no todos los laboratorios lo tienen, pero esto sí se relaciona muy bien para determinar si hay un daño renal precoz. Recuerden que la creatinina todavía tenía que llegar al 50% de daño, en cambio la cistatina no. La cistatina, sus valores de laboratorio son muy bajísimos. Es más, creo que su valor normal es de 0,01 a 0,03, o sea, es nada lo que tú deberías tener. Si estos valores aumentan, tú ya puedes entender de que por ahí hay un daño renal. Ya también está asociado a la degradación de proteínas, ¿eh? Pero generalmente nos ayuda mejor a tener un diagnóstico precoz. Se debería instaurar en todo hospital, ¿no? Definitivamente, mayores de 40 años o con antecedentes de padres diabéticos, a pesar de que su glucosa esté normal, su cistatina C, para hacer un descarte de que por ahí tienen algún problema renal, ¿no? O pacientes que han recibido tratamiento con antibióticos, han estado hospitalizados, quemados, yo le podría hacer cistatina C para ver si por ahí hay un daño renal, ya sobre todo en una insuficiencia renal aguda. Ya, la beta 2 microglobulina también son valores pequeños, pero esto generalmente se utiliza ahora en lo que es como marcador tumoral, ya para lo que es mieloma múltiple. Pero también pues me pueda asociar a un marcador de función renal, igual que la proteína traza beta.
Ya, pero pues como ustedes verán ahí su limitación no disponible en laboratorios clínicos. Ni la cistatina sea, creo que el Rebagliati lo hace nada más por el momento. Entonces, son limitaciones por cuestiones de costo, pues, ¿no? Que definitivamente todavía no podemos utilizar de manera común para todos los pacientes. Ahora, la otra función renal es la filtración glomerular. Se considera el mejor índice para valorar la función renal. Cuando te dicen cómo tú valoras tu función renal con la filtración glomerular, ¿ya? En resumen, ¿de qué es la filtración? ¿Cómo es la filtración glomerular? Yo pongo una sustancia que venga por el glomérulo y veo cuánto de valor o volumen llega hasta la orina, que definitivamente tendría que ser la misma cantidad para decir que el riñón me está filtrando de manera óptica. ¿Qué quiere decir? Que si yo le coloco 100 mililitros de una sustancia, yo debería orinar los 100 mililitros de esa sustancia, ya en términos generales. Ahora, hay diferentes sustancias que yo utilizo, tanto exógenas como endógenas. Exógenas como la inulina, isótopos radioactivos, cualquiera que se tenga que utilizar para valorar filtración glomerular. Y endógenas como la creatinina y cistatina. ¿Por qué endógenas? Porque el mismo cuerpo lo sintetiza, ¿no? Lamentablemente la filtración glomerular sí se varía con lo que es la edad, el sexo y hasta la masa muscular, ¿no? Ahí está la fórmula que es en realidad el flujo por la concentración urinaria sobre la concentración plasmática. Así, ahí se saca la filtración glomerular, ¿no? Más adelante vamos a ver más fórmulas. Ahora, cosas puntuales. La filtración glomerular, por su mismo nombre, como yo les decía, solo la sustancia que tú utilices solo debería filtrarse en el glomérulo. Esta sustancia o biomarcador debe estar en forma libre, no debería tener una unión a proteínas, no debería filtrarse en túbulos y tampoco debería reabsorberse en ninguna parte de la nefrona. Ese sería el marcador ideal que nosotros deberíamos tener. Como les digo, el que más se asemeja por ahí en endógeno, en la cistatina C, y exógeno, la inulina. Ya, pero no se utiliza de forma común. Miren, la tasa de filtración glomerular es lo mismo que aclaramiento depuración. ¿Eh? Es lo mismo. Cuando ustedes vean depuración glomerular, aclaramiento glomerular, tasa de filtración glomerular, es lo mismo. ¿Qué podemos utilizar? La urea, que no es muy común, la creatinina, que es lo más común porque es lo más barato, lo más rápido. La inulina no se utiliza muy comúnmente porque le digo es caro, pero se debería, eso es lo mejor, tiene mayor sensibilidad y especificidad que la creatinina. Y el ácido paraminopúrico, que tampoco se utiliza generalmente, ¿no? Lo que llamamos el PA. Lo que les decía, ¿cómo medimos una depuración? Pues tendría que ser la cantidad filtrada igual que lo que yo excreto, es lo que yo les decía. Si yo le coloco para filtrar 100, yo debería excretar 100. Y eso es lo que pasa con la inulina. Si ustedes se dan cuenta en la imagen de la izquierda, miren lo que en el dibujo del glomérulo. A ver, miren. 100 ml por mililitro, 100 y se excreta 100. Eso es en una persona sana, obviamente, ¿no? Entonces, miren cómo me sirve utilizar la inulina. Si yo coloco 100 y al final el paciente excreta 80 o 70, definitivamente su riñón no está funcionando de manera adecuada. ¿Ya? Pero no lo podemos utilizar lamentablemente de forma común. Se debería hacer, pero no lo hacemos. Miren cómo es la curva, ¿no? De lo que es la creatinina en plasma con la urea. Es una curva lineal. Lo que yo les decía en otro, ¿no? Con la creatinina no es lineal, pero en cambio con la inulina sí, miren, sí es constante en realidad. Es muy buen marcador, pero no se puede utilizar de forma genérica. Ahora, lo que sí utilizamos de forma común, pues es la creatinina, ¿no? Es lo que nosotros utilizamos generalmente. Hay algunas fórmulas que utilizan pues la excreción de la creatinina en 24 horas, que es esta fórmula, donde relaciona creatinina con volumen y hasta con superficie corporal. Esta es la fórmula de superficie corporal.
¿Cuáles los valores normales en el varón de 140 más menos 27, mujeres 112 más menos 20? ¿Cuáles son las limitaciones de utilizar la depuración de creatinina? Que bueno, son en 24, al menos en esta, miren, es en 24 horas. Puede ser una persona que viva sola, no haya entendido el proceso. Y ahora lo otro, en los pacientes con insuficiencia renal crónica, también la creatinina puede estar aumentada y hay una sobreestimación. Entonces, tiene también sus dificultades, ¿no? Hay diferentes fórmulas, como ustedes verán. Miren, existen más de 40 ecuaciones para valorar la tasa de filtración glomerular, ¿ya? Pero las más comunes que nosotros usamos, pues son estas. Miren, las fórmulas que se utilizan en realidad son diferentes, que siempre miren acá la de MDR6. Y si se dan cuenta son con exponentes, ¿no? Está asociado a logarítmicos. Pero pues de estas, la más común utilizada nosotros, aparte de la primera que utilizábamos volumen de creatinina 24 horas y superficie corporal, es la de Crocov-Gaul o Crocov-Gaul, que es esta. Ya aprendan esta fórmula. Aprendan esta fórmula. Esta fórmula preguntan hasta en el residentado, que 140 menos la edad del paciente en años por el peso en kilos sobre 72 por la creatinina en miligramos por decilitro, y si es mujer, ese valor lo multiplicas por 0,85. Y ahí te va a dar un valor para que tú determines cuánto es su depuración normal. Ya vimos como en el anterior, ¿no? Los valores normales. Miren ahí las diferentes fórmulas, ¿no? Que cada día están saliendo nuevas para que se estime mejor lo que es la depuración. Ya terminamos en lo que es la parte de función renal. Entonces, ahorita vamos a ir a lo que es, estamos ya a mitad de teoría, quizás 2/3. El examen de orina. Es un examen rápido, práctico y que prácticamente a toda persona se le puede realizar. ¿Ya? Pues, ¿qué es la orina? Es una sustancia concentrada de todo lo que el organismo ha excretado, pasado por los riñones, ¿no? Y bueno, se recolecta bajo diferentes formas y se hace un análisis tanto macroscópico, microscópico, bioquímico y hasta cultivos. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo recolectar la orina? Una emisión espontánea, que es lo más común, ya sea en varón o mujer, que se hace su higiene, la primera orina de la mañana, se dice que al paciente orine un chorrito, se aguante y el segundo chorro lo recolecte en un frasquito y lo lleve a un hospital. En mejor de los casos, antes de las 2 horas tiene que hacer ese examen. ¿Ya? Ahora, si el paciente pues no puede miccionar, sea varón o mujer, pues y está con un catéter, también se le puede extraer del catéter. Generalmente, la mejor muestra cuando es cateterismo es cuando se extrae el catéter y se coloca uno nuevo. Cuando se coloca uno nuevo, ya que miren cómo es ese tubito está conectado, ¿no? Eso se va a llenar de bacterias definitivamente. Entonces, cuando es nuevo, se coloca esta vejiga y esa orina es la que se hace el estudio. Pero de no poderse, pues lamentablemente, de lo que salga del catéter. Y lo otro, cuando generalmente es un niño y no se puede colocar una bolsa o cada otro tipo de casos especiales, se hace una punción suprapúbica, como ustedes verán en el dibujo de la derecha. Ese se considera el examen más estéril que tú podrías tener. ¿Qué quiere decir eso? Que en la micción espontánea, en el cateterismo, me podrían crecer bacterias, pero en el cultivo. Pero ahora, si en una punción suprapúbica, de hecho que he hecho toda la parte de la asepsia correspondiente, yo encuentro cultivo bacteriano, definitivamente es patológico. Está con una infección ese paciente. Ya, eso para que lo tengan en cuenta. Ese es el método más estéril de todos en general. Porque entras con una aguja directo a la vejiga, pues definitivamente, ¿no?
¿Por qué? ¿Cuáles son las consideraciones que yo debo tener en la orina? Generalmente debe ser la primera orina de la mañana. Es lo más común que se solicita porque es más concentrada. Se pide que al menos tenga 4 horas la orina en la vejiga. 4 horas como mínimo. Ahora, si el paciente, generalmente las mujeres acá, quizás algunas de sus compañeras, las alumnas, haya tenido alguna infección urinaria, porque es más común en mujeres, ¿no? No les permite aguantar la orina, están al baño a cada rato, tienen disuria también, ¿no? Dolor y todo, poliacuria. Entonces, ya, pues si el paciente no puede aguantar, no le vas a pedir que sea la primera hora de la mañana o al menos tenga 4 horas en la vejiga, pero si, por ejemplo, el paciente llega a 3 de la tarde, no, te llega a 10 de la mañana y te dice por emergencia, obvio, ¿no? Te dice, mire, ¿sabe qué, doctor? Tengo problemas a orinar. Yo he orinado en mi casa a las 8 de la mañana. Entonces son 8 de la mañana, más 4 son 12. Entonces tú dices, ya, yo le sugiero que al menos a las 12 recolecta su orina. ¿Qué pasa? Que antes de esa hora, si el paciente tiene una infección, todavía no se dé el proceso de aumento de leucocitos ni bacteriano. Entonces te puede salir normal estando con infección urinaria. Y generalmente la primera orina es un poquito más ácida, ¿no? Algunas pruebas sí te pueden aguantar de 12 a 24 horas, ya para un examen específico en orina, pero eso se tiene que refrigerar de 2 a 8 grados. Ya, entonces lo mejor que se debe hacer es que este examen se realice dentro de las 4 horas de realizada la micción. ¿Ya? Cuando a veces hay errores, cuando el frasquito donde tú lo recolectas está contaminado. Quizás ya los hayas destapado y todo y se hayan colocado bacterias, entonces está rápido en la orina hacer un medio de cultivo, pues se multiplican rápidamente. Cuando ha pasado más de 2 horas, si es una infección urinaria, hay bacterias. Y si yo quiero ver leucocitos para ver infección, estos se destruyen pasado ese tiempo. Y hasta los valores bioquímicos cambian. Ya, o lo otro, pues si es un bebito y está con deposiciones líquidas o diarrea y orina, se contamina, y entonces tampoco es una buena muestra. O, por ejemplo, si le estás diciendo que se haga su higiene y sea la segunda orina el segundo chorro, puede que ellos no entiendan, no se haga la higiene y sea el primer chorro, cuando llega tú le encuentras patológica. Pero no es por eso, no es porque el paciente tenga enfermedad, sino porque tú ves, por ejemplo, cantidad de bacterias porque no se hizo la higiene. ¿Qué tú observas en un examen de orina? La parte física, química y la parte del sedimento. En lo físico, el aspecto, si es transparente, turbia, el color, si es color ámbar, amarillo, rojo, verde, el olor. Hay un olor que llamamos sui generis, un olor característico de la orina, o a veces cuando hay una infección es un olor muy fuerte, fétido. Y la densidad para ver dependiendo qué sustancias tenga, sobre todo cristales o una infección. En la parte bioquímica, diferentes sustancias como el pH que nos ayuda a determinar si es que generalmente la orina debe ser ácida, ¿verdad? Si hay rasgos de hemoglobina, sangre, glucosa en paciente diabético, proteínas en insuficiencia renal, nitritos en infecciones urinarias, cetonas en diabetes, urinógeno y bilirrubina en problemas hepáticos, ¿ya? Y en el sedimento, que bueno, ya se hace un proceso de centrifugación y se le ve en un microscopio para ver ya la cantidad específica de hematíes, leucocitos, otro tipo de células como células epiteliales, células redondas, otros. Si hay cilindros, lo que yo les decía, por ejemplo, la proteína de Tom Horsfall se ve como cilindros y cristales, como un oxalato de los cristales de oxalato de calcio, de ácido úrico, que se pueden ver, ¿no? Pacientes que tengan alteraciones de litiasis renal, ¿no? Destruvita también, otro por mencionar. Lo que les decía, la orina generalmente debería ser transparente. Cuando se vuelve turbia, cuando hay algún resto que no debería estar en la orina, sangre, células, proteínas, etcétera. ¿Ya? El color generalmente es un amarillo ámbar. Cuando está muy diluida, pues es más transparente, no menos amarillo, oscura cuando está más concentrado, no toma líquido el paciente. Y va a depender, ¿no? Cuando está turbia blanca, cuando hay piuria, quiluria,
negro café cuando un problema de melanomas, verde por contaminación con pseudomonas, pigmentos biliares, como les decía, y naranja, esta es pregunta residentado, la rifampicina. La rifampicina es un fármaco para la terapia de tuberculosis, ¿ya? Y uno de sus reacciones, se podría decir, es que la orina es color naranja, ¿ya? Eso es pregunta residentado. En la parte bioquímica, bueno, puedes utilizar un equipo automatizado que te dice todos los parámetros, pero si tú no tienes, lo mides con este frasquito que ven acá. Esta tirita lo sumerges en la orina, esperas un minuto y en este frasco tú lo mides el color y lo vas comparando. Por ejemplo, acá miren en la bilirrubina. Acá es un color rosado, lo vas comparando que más o menos se asemeja a esto y acá arriba te da valores. Acá arriba te da valores que más o menos es el valor que tú vas a encontrar. ¿Ya? Así se mide. Tú lo realizas de esa forma. Es algo rápido en realidad. Pero ya, por ejemplo, en mi hospital, yo ya utilizo automatizado ya. Colocas lo mismo, pero en vez de verlo en un tubito, lo colocas a una máquina y la máquina te da los valores. Que te ayuda, definitivamente, te ayuda bastante. Espéreme. Ya. Entonces, dentro de estos valores también tú encuentras este, sustancias. Dentro de estas, por ejemplo, la esterasa leucocitaria, que también te mide esa tira, generalmente. ¿Quién te sintetiza la esterasa leucocitaria? Los neutrófilos y macrófagos cuando se destruyen o lisan. Miren, esta es medición de esto, su sensibilidad es alta y su especificidad también. Sobre todo cuando tú en esa orina tienes más de 10 leucocitos por campo. Se relaciona muy bien, ya, sobre todo cuando es una infección urinaria, ya. Ahora, ¿qué significa pure y estéril? Que tú encuentres leucocitos en el sedimento, pero cuando hagas cultivos no crezca ninguna bacteria. ¿Y cuándo pasa esto? Generalmente en la tuberculosis, más frecuente. Porque recuerden, para la tuberculosis tú necesitas una tinción especial y un cultivo especial, si no te va a crecer nada. ¿Ya? La clamidia también, entre otros. Pero eso es el concepto de piuria estéril. ¿Ya? Más de 10 leucocitos por campo en orina no centrifugada y más de 3 leucocitos por campo en orina centrifugada y cultivo bacteriano negativo. ¿Ya? ¿Cuándo me puede dar un falso positivo? O sea, me sale que esterasa positiva cuando la orina es muy alcalina o la orina ha estado guardada más de 2 horas. Recuerden que esto se relaciona muy bien con una infección urinaria. Entonces, si yo mi orina está más de 2 horas en el frasquito y realizo el analizo, me sale positivo. Yo por eso, no, este paciente tiene infección urinaria, pero no es por eso, sino porque la orina está más de 2 horas. ¿Cuándo me sale negativo? Cuando se cruza con la glucosa en un paciente diabético o cuando ha tomado algún tipo de antibiótico. Es por eso se pide que los exámenes de orina o cultivos de orina pues, se realicen después de tener un tratamiento antibiótico, pues no. El test de nitritos. ¿Cómo nosotros tenemos nitritos? Por la alimentación, en este caso los vegetales, que ayudan al síntesis de óxido nítrico en lo que es a nivel gástrico, o en la orina, ¿no? Por la acción de la nitrato reductasa, son las dos formas. Cuando me sale un test de nitritos positivo, cuando yo tengo 10 a las 5 unidades formadoras de colonias. Si yo no llego a esa cantidad de bacterias o de colonias, generalmente mi test de nitritos va a salir negativo. ¿Ya? ¿Y quién te genera la conversión de los nitritos en nitratos? La enzima nitrato reductasa. ¿Quién la tiene esto? Las bacterias gram negativas. Bacterias gram negativas. Dentro de esta la más común, Lecherichia coli. ¿Ya? Que es la bacteria más frecuente de infección urinaria también. Falsos positivos, cuando tomas fenal, dame un segundito por favor.
Entonces, falsos positivos, la fenazopiridina, que es un antibiótico que se utiliza generalmente para infusión urinaria. Miren, algunos vegetales como la remolacha también, que por su coloración roja te puede dar un falso positivo. Falsos negativos, cuando las bacterias no han llegado a 10 a las 5 unidades formadoras de colonias, cuando no hay consumo de nitratos, o por bacterias que te causen una infección y estas sean gram positivo. Dentro de estas, por ejemplo, los estafilococos, los enterococos, pseudomonas, acinetobacter o micobacterias. Te dan negativo. Encuentras leucocitos, ves bacterias ahí que se están moviendo, hay cultivo positivo, pero no me sale el test positivo porque pues estas bacterias no transforman o no tienen la enzima nitrato reductasa. La proteinuria, ¿qué significa? Que hay 150 miligramos de proteínas en orina en 24 horas. Que eso es anormal. Nosotros deberíamos tener menos de 150. ¿Ya? ¿Cuáles son las proteínas que generalmente se filtran? La albúmina en mayor cantidad, globulinas y entre otras. Generalmente se describe por cruces. ¿Ya? Pero tengan en cuenta algo, ¿no? ¿Cuándo es patológico? Generalmente cuando pasa mayor de 300 miligramos en 24 horas. ¿Ya? O también esto en ejercicio intenso, en trastornos posturales, hasta en posiciones como el ortostatismo. ¿Ya? Y cuando yo ya empiezo a hacer un discriminatorio por algún tipo de síndrome, cuando llega a los 3,5 gramos en 24 horas. ¿Ya? Los tipos, hay transitoria, generalmente en enfermedades prerenales, y persistente en enfermedades renales o por sobrecarga, como por ahí el mieloma, mieloglobinuria, hemoglobinuria. ¿Qué significa esto? Que se generan más proteínas de lo que el cuerpo puede excretar. A eso se denomina sobrecarga. ¿Cómo se clasifica la albuminuria? Hay dos formas de clasificación que tienen los mismos valores. Lo normal, menor de 30 miligramos en 24 horas o 30 miligramos por gramo. Y pasado esto, patológico, mayor de 300 miligramos. Nada más. Lo tengan en cuenta. ¿El pH para qué nos sirve? Nos sirve para un indicativo generalmente para ver si es que es una dieta vegetariana. El paciente que vomita, claro, elimino todo el cloro, el ácido y me quedo con lo alcalino, pues, ¿no? O sobre todo en infecciones bacterianas, porque hay bacterias que alcalinizan la orina, como el Proteus serratia klebsiella. Ustedes van a encontrar bacterias en crecimiento, todavía no tengo el cultivo, o leucocitos en abundancia en el sedimento, entonces orina alcalina, ya. ¿Quiénes me alcalinizan la orina? Proteus serratia klebsiella, ya voy enfocando. Orina ácida, cuando hay bastante alta dieta en proteínas, a veces también la tuberculosis renal y bacterias, sobre todo gram negativos. ¿Ya? Dentro de lo de bioquímica del que vamos a hablar es la glucosa. Ya, la glucosa. Como yo les decía, ¿no? Más del 99, por ahí dice 90, pero más del 99% de glucosa se reabsorbe. ¿Cuándo empiezo yo a tener glucosa en la orina? Cuando los receptores GLUT2 o GLUT1, que están asociados a lo que es en tubo contrario proximal, la selena distal, ya se llenan de toda la glucosa que pueden reabsorber. O sea, ya no pueden reabsorber más glucosa y como ya no pueden reabsorber más glucosa, dejan que se filtre. No es como decir, yo tengo 100 receptores, me vienen 300 moléculas de glucosa. Ya, pues si yo tengo 100 receptores, yo solo voy a poderme unirme a 100 y 200 se me van a dejar pasar. ¿Cuál es el rango que debe pasar una persona para yo encontrar glucosa? Generalmente 180. ¿Qué significa esto? Que cuando tú tengas en una tira de orina y te marque glucosa, una cruz, 2 cruces, 3 cruces, lo más probable es que en sangre ese paciente tenga más de 180 miligramos por decilitro de glucosa. Se correlaciona muy bien con la glucosa en sangre. ¿Ya? Se correlaciona muy bien. Existen métodos automatizados, como yo les decía, y esto ayuda bastante porque ya no hace que nos cansemos, no utilizamos mucho la parte ocular porque cansa estar en el microscopio, ¿ya?
que te hace todo el análisis y tú tan solo vas revisando, ¿no? En una computadora y ahí tú vas viendo todos los parámetros. Ahora, la otra parte, ya esta es la parte donde tú utilizas 10 ml más o menos de orina, lo centrifugas. Acá te dice 2000 en promedio revoluciones por minuto por 3-5 minutos. Cuando es 2000, algunos le dan 10 minutos, otros le dan 3500 en 5. Entonces tú botas el sedimento, botas el líquido y te quedas con lo que abajo ha quedado, que se denomina sedimento. Ese sedimento lo colocas en una laminilla y lo ves en un microscopio, ya sea a objetivo 10X o 40X. Y ahí tú vas a observar células, bacterias, cristales, entre otros. Pero ya el sedimento urinario se utiliza pues un microscopio. ¿Ya? ¿Qué vas a observar acá de primera mano? Los leucocitos. ¿Cuánto es normal? Hasta 4 por campo. Si es más de 5, ya estamos hablando para descartar una infección. ¿Ya? Entonces miren acá, sobre todo en la parte inferior, en donde dice piuria, la cantidad son los leucocitos, pero agrupados. ¿Ya? Ahora, tengan entendido algo, ¿no? Que encontrar más de 5 leucocitos en el microscopio no significa que el paciente tiene infección urinaria. Se tiene que hacer exámenes, ¿no? Porque el paciente puede tener daño renal y por eso se está liberando un proceso inflamatorio, una glomerulonefritis, por lo cual tenga leucocitos. Entonces se tiene que empezar ahí el análisis, ¿no? Empezar ahí el análisis. Hematía es normal hasta 2 por campo, mayor de 3 se considera hematuria. También existe un proceso por citrometría de flujo, pero esto para determinar, ¿no? Quizás haya una lesión que está generando daño en el epitelio y pues se van los hematíes, ¿no? O pues, por ahí una hemorragia también. Por ahí una litiasis, hay un cálculo en el riñón que está rompiendo todo el uréter y vas a tener sangre, pues, ¿no? Por eso te dice que hay causas renales o nefronales y causas no renales, ¿no? Por ejemplo, una tumoración en la vejiga, sangrante, definitivamente va a ser una causa asociada, te puede decir que no renal, pero tumoral, pues, ¿no? ¿Cuál es la morfología del glóbulo rojo? Generalmente es un disco bicóncavo, su volumen es de 80 a 100 femtolitros y su diámetro promedio es de 7,5 micrómetros. ¿Ya? Cuando hay un daño glomerular, la forma común que ustedes están viendo acá, la pierden. Miren cómo se está viendo. Largos, como que aplastados, miren así. Si se dan cuenta, rotos, como con puntas. Entonces, eso se pierde cuando el glomérulo los deja, hay un daño glomerular. ¿Ya? Y cuando no hay daño glomerular, bueno, pues generalmente los hematíes son normales. Son normales. ¿Ya? Algunos también utilizan el BCM, valorar el BCM para determinar si es un daño glomerular. Ya cuando su BCM es menor de 70, se puede decir que por ahí es un daño glomerular, o sea, son pequeños. Pero sobre todo observamos nosotros la morfología. La morfología. Uy. ¿Qué otras células podemos ver? Células epiteliales, ya sea pues de la vagina, prepucio, uréter, lo que sea. El valor normal te dice que es hasta 10, no hasta 1 por... Bueno, te dice 1 por campo, hasta 10 por campo, ¿ya? Se recomienda que si en un examen de orina tú encuentras más de 10 células epiteliales por campo, pedir nueva muestra, porque es una muestra contaminada o mala muestra. Siempre se recomienda eso. Epitelio de transición. ¿A qué se le llama epitelio de transición? Como ustedes recuerdan en histología, el epitelio que era un tipo y otro tipo, y por ejemplo, cúbico cilíndrico, el que estaba entre los dos era transición. Que bueno, son raros, ¿no? Y también epitelios tubulares o células redondas. Realmente el epitelio tubular de la nefrona, nosotros lo llamamos células redondas, porque son unas células redonditas. Son células redonditas. ¿Ya? Lo que yo les decía, ¿no? Ahora, la otra parte es los cilindros. ¿Cómo se forman los cilindros? Por la forma
que tiene la asa de Engle, sobre todo la asa ascendente. Es como que tú tienes cualquier tubo que tú tengas, si le pones algo, va a adquirir el diámetro pues de ese tubo, ¿no? Entonces, esta proteína que generalmente se secreta, ¿ya? Se secreta, que es normal, pero en cantidades mínimas. ¿Por qué obtiene esta forma? Porque pasa por acá y se forma por el tubo, ¿ya? En el asa de Engle ascendente, donde generalmente, si ustedes se dan cuenta, se sintetiza desde el cápsula de Bowman y la asa ascendente, pero generalmente en el tubo proximal y asa de Engle descendente, ¿ya? Ahora, cuando los cilindros se mezclan con otras sustancias, se generan los diferentes nombres de los cilindros. Los cilindros generalmente son estos, ¿ah? Cilindros, algunos dicen cilindros hialinos, le llaman. Así, miren, así de eso, y es normal. Es normal, son las proteínas que uno excreta. Pero si, por ejemplo, hay hematíes, ya se denomina cilindro eritrocitario. Si hay leucocitos, cilindro leucocitario. Ya es por la forma o por las sustancias que se están excretando, ¿no? Tenemos también cilindros epiteliales, granulosos, serios, grasos. Lo vamos a ver acá. Por ejemplo, miren en lo que es necrosis tubular, ¿no? Las células, miren en la necrofluorosis diabética, una coloración negruzca, al igual que en la glomerulonefritis crónica, miren una coloración rojiza. Miren en el IRC, miren cómo los túbulos tienen esta forma. Ya la pared es como que deforme, miren igual acá. Porque tampoco ya su tubo contorneo, su asa de Engle ascendente también está dañada. Miren el síndrome nefrótico, recuerden que una característica del síndrome nefrótico es la hiperlipiduria. Se generan gotas de sangre, de lípidos, miren, gotas de lípidos. Qué raro, yo, para ser sinceros, nunca he visto, pero es rarísimo, ¿ya? Pero sino que, bueno, ustedes no tienen práctica, ¿no? Pero la, la grasa es muy fácil de distinguirlo en el microscopio, es facilito. Lo ven una vez y no se olvidan jamás, igual que en histología si han visto. Otra parte que se forman, que es anormal, que no se debería ver, son los cristales que yo les decía. Por ejemplo, los cristales de cistina, que es en una forma hexagonal. Esta forma hexagonal, sí, en realidad es así. Tienen esa forma, que es una enfermedad autosómica, en realidad genética, que te causa este problema. Los cristales de estrubita relacionados a infecciones bacterianas, que miren, son como unas agrupaciones, todas dismórficas, ¿no? Los cristales de oxalato de calcio, que ustedes sabrán que te causan litiasis renal, también puede estar asociada a falla renal aguda, o por ahí también intoxicaciones. Los cristales de ácido úrico. Los cristales de ácido úrico son así. Y brillan. Brillan. Ya, entonces generalmente pues asociado es a una falla renal aguda o también un síndrome de lisis tumoral en pacientes con cáncer. Ya, pacientes con cáncer. Pero también tener en cuenta que en pacientes con aumento de ácido úrico pueden tener enfermedad de la gota. Enfermedad de la gota. Para todo lo que yo he mencionado, hay exámenes automatizados, equipos automatizados, como mencioné en un par de diapositivas anteriores, ¿no? Entonces, no he tenido la suerte de ver así un equipo tan automatizado como estos, porque son caros y en realidad al ser un método tan simple, se podría decir, donde se utiliza la parte humana, pues no sé si por ahí en Lima algún hospital lo tenga, pero no, es peor, citometría de flujo, nosotros lo utilizamos generalmente en el Almanzor para lo que es leucemias. Ya para nivel de orina ya es otro nivel, pero no, ya estamos hablando de Europa, quizás Estados Unidos, pero no, que te debe sacar todo y tú tan solo lo analizas. En la actualidad se están sacando diferentes marcadores de daño renal.
diferentes. Esto ya lo vimos, la cisteína, lo que les decía, ¿no? ¿Qué significa aquí? En daño renal agudo. Acá está tipo de proteína, los CD, los cluster differentiation, igual acá. Este es en suero, ¿ah? Mira, ni siquiera en orina, en suero, que es más fácil, porque tan solo le puedes sacar sangre, si por el paciente no puede orinar, quizás tenga anuria, lo haces en sangre y lo puedes valorar, y en orina también lo mismo, ¿no? Hasta interleucinas, que tú puedes valorar ahí en un estudio. Y ahora vamos a hablar de las enfermedades. Saben que la enfermedad renal crónica es la enfermedad más común que se está dando en estos momentos, sobre todo por los casos de diabetes, ¿no? O enfermedades cardiovasculares. ¿Cuál es el signo más precoz? La tasa de disminución glomerular, una enfermedad renal. Se dice que acá en el Perú, miren, el 50% de la población que va para trasplante de reemplazo renal, no lo está recibiendo. O sea, de 100 personas que necesitan trasplante de riñón, solo 50 saben que lo necesitan. ¿Ya? ¿Qué es la insuficiencia renal aguda? Como definición, es la disminución súbita de la función renal en 48 horas, o que hay un incremento de la creatinina en 0,3 miligramos por decilitro, o el aumento del 50%, con una reducción del volumen urinario menor a 0,5 por miligramo por kilo por hora, por más de 6 horas. Es definición de insuficiencia renal. Cualquiera de esos criterios tiene que tomar. ¿Qué me causa la insuficiencia renal aguda? Ya sea prerrenal, renal o porrenal. Prerrenal, cualquier enfermedad, por ejemplo, hemorragias, medicamentosas. Renal, como daño vascular, necrosis glomerular, necrosis tubular. Y porrenal, sobre todo problemas obstructivos que están dados por sobre todo tumoraciones. ¿Ya? Eso sí lo leen para avanzar. La clasificación de la insuficiencia renal, como ustedes no sé si hayan visto, utilizamos lo que es el rifle en inglés, que significa riesgo, lesión o falla, que está asociado a la creatinina, miren cuánto aumenta, y la disminución del filtrado glomerular. Hay otros tipos de clasificación, la KIN o la CADIGO, que también tienen los estadios. Pero si se dan cuenta, utilizan el mismo criterio del aumento de la creatinina. ¿Cuándo es riesgo? Cuando la creatinina aumenta en 1.5. ¿Cuánto es lesión? Cuando aumenta el doble de la creatinina. Cuando es falla renal, cuando aumenta 3 veces el valor de la creatinina. ¿Ya? Bueno, acá pues un esquema de cómo diferenciar una insuficiencia renal aguda o crónica. En este caso crónica, si es obstructiva o no obstructiva, si es prerrenal, renal o porrenal, dependiendo de las causas o patología de la enfermedad. Ya lo revisan esto, por favor. Lo otro es la insuficiencia renal crónica. ¿Qué es insuficiencia renal crónica? Cuando la tasa de filtración glomerular es menor de 100 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, o cuando hay presencia de daño renal, cuando hay albuminuria, proteinuria, alteraciones en el sedimento urinario, alteraciones histológicas, algunas pruebas de imagen también alteradas, y esto como mínimo que ha pasado 3 meses de ese daño. Tiene que tener 3 meses como mínimo de ese daño para decir que ya es crónico. ¿Cómo lo clasifico? Tiene estadios del 1 al 5. ¿Cómo yo lo aprendo? Cuando es normal, cuando el filtrado glomerular es mayor de 90. Baja de 30 en 30 hasta el último que va, claro, de 30 en 30, pero del 30 al final es a la mitad. No sé si me entendieron. Es los primeros valores, miren acá. Yo lo aprendí así. 90, 60, 30, 15, menos de 15. Y ahí están tus 5, tu filtración en los 5 estadios. Y eso preguntan en el residentado, muchachos. ¿Ah? Yo lo que me acuerdo es lo que alguna vez estudié para ingresar a la residencia. Por eso me acuerdo. Y bueno, los truquitos de las mnemotecnias y esas cosas. Y eso que ya especialista, ya tengo un par de añitos, pero no me olvido, felizmente.
Miren, igual se utilizan los marcadores que utilizamos en una enfermedad aguda, los mismos para una enfermedad crónica, ya sea endógenos, exógenos, igualito, utilizamos los mismos, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues lo más frecuente, la hipertensión y la diabetes. Después existe la obesidad, la epidemia, tabaquismo, etcétera, que me podrían dar insuficiencia renal aguda, perdón, crónica, ¿ya? Que son los modificables. Los modificables, por ejemplo, de edad avanzada, sexo masculino, raza negra, va hasta el bajo peso al nacer, se asociaba IRC, para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Hay dos síndromes, generalmente, que nosotros tenemos que discriminar, el nefrótico y el nefrítico, que son los, también a lo que es residentado. ¿Qué es en el nefrítico? Lo característico, hematuria, proteinuria y edemas e hipertensión. ¿Cuál es la causa más común? Una infección bacteriana del estreptococo del grupo A, ya sea por faringe o por piel. ¿Ya? Apréndase bien las diferencias entre nefrótico y nefrítico. Apréndase, pero no por el curso, para toda la vida, porque eso te van a preguntar toda la vida. ¿Ya? Toda la vida. Acuérdense, hematuria, proteinuria menor de 3,5 gramos por 24 horas, edemas e hipertensión. Miren acá, las causas de síndrome nefrítico, infinidad de causas, pero la más común es la infección por estreptococos de grupo A o la bacteria, ¿ya? Y bueno, y todo el proceso que te genera, ¿no? Todo el proceso, eso, toda la parte fisiopatológica de la glomerulonefritis, que eso si tenemos el caso clínico lo vamos a describir. Y por qué se le pide cada cosa, ¿no? Miren ahí, de hematuria, liguria y demás, entonces yo le tengo que pedir todos los exámenes relacionados a eso. También se lo han clasificado por de acuerdo a las edades. Menores de 15, lo más común, infecciosa. De 15 a 65, lo más común, una autoinmune por inmunoglobulina A. En ancianos, adultos mayores, problemas de vasculitis o también autoinmunes. Ya tengan en cuenta eso. Miren los daños que causan a nivel del glomérulo, ¿no? Esclerosis y todo lo demás. Y el otro es el síndrome nefrótico. ¿Cuál es lo característico? La proteinuria mayor a 3,5 gramos por 24 horas, en adultos sobre todo, ¿no? La hiperlipemia y proteinuria, hiperlipemia y microalbuminuria, ¿ya? También se dice que está asociado a la hipertensión, pero dése cuenta que es en menor cantidad que el síndrome nefrítico. Generalmente el nefrótico es proteinuria mayor de 3,5, hiperlipemia, que es lo que generalmente más se asocia. ¿Ya? Causas diferentes, pero si ustedes se dan cuenta, a diferencia del nefrítico, el nefrótico está más asociado a enfermedades renales. Enfermedades renales, ¿ya? Que me podrían ocasionar. Y miren, son una infinidad también. Miren acá, bueno, las causas, pues, ¿no? De un nefrótico, ¿cuál es lo más común que se ha visto, pues, acá en estos datos, en un estudio en Madrid, de la glomerulonefritis membranosa, ¿no? La más común. Se dan cuenta acá, en ese estudio. ¿Qué concluyo de la teoría hoy día? Que cuando se inicia una enfermedad renal con aumento de la creatinina, comúnmente, porque es lo que generalmente nosotros medimos. ¿Qué es lo más común que utilizamos en filtración glomerular? La crocogaul o MDR. Ya el MDRD es mejor, pero bueno, es una fórmula más compleja, ya que, pero esa generalmente cuando el paciente va para trasplante renal la utilizan sí o sí. Ya no utilizan la crocogaul. El trasplante renal es más un examen, pues un procedimiento muy complejo, ¿no? El estudio de un sedimento urinario pues nos ayuda a determinar una patología renal, ¿no? El tipo de célula. Y en el síndrome nefrótico generalmente es más asociado a síndrome de daño renal y nefrítico generalmente es un daño brusco relacionado a hematuria, edemas, proteinuria menor de 3,5 e hipertensión. ¿Ya? Y eso es todo, muchachos. ¿Alguna duda o pregunta? Recording stopped.
¿Todo bien?